Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes y me toca presentar al doctor Eduardo Vega. Él ha sido, como ustedes saben, defensor del pueblo encargado durante 5 años, o sea, más que un proceso regular, ¿no es cierto?, de ejercer el cargo de Defensoría del Pueblo. Y luego ha tenido encargos muy importantes. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, muchas gracias. Yo quería hablar de 3 momentos donde, por encargo del Ejecutivo, se han producido documentos reformadores. Y vamos a ver un poco la evaluación de estos. Primero la Comisión por la Integridad, en la que estuvo. Luego la Comisión de Justicia, Sí. en la que también estuvo. Y finalmente la Comisión de Reforma Política, en la que no ha estado porque No ha ya estado. no puede estar en todas, pero que obviamente ha mirado, me imagino, con interés. Estas comisiones han propuesto cuerpos legislativos, acciones del Ejecutivo o del Legislativo. Algunas han tenido más avances, creo que la Comisión de Justicia, más el que bien ha logrado buena parte, no todo, pero buena parte. Sí. Pero más bien la Comisión de Integridad, que era el problema de fondo, es la que todavía no tiene los avances debidos. Evaluemos un poco estas experiencias a la luz de los meses que han pasado y lo que se ha logrado para luego ver la reforma política. De acuerdo. Gracias, Rosa María. Bueno, la Comisión Presidencial de Integridad la formó todavía cuando estaba Kuczynski. Así es. Yo siempre digo que asumí ese encargo de manera ad honorem, ¿no? Para no comprometer mis recomendaciones a lo que consideraba que debía hacerse en materia de prevención, de gestión de riesgos y luego de sanción. Ese es el ámbito que abarcó el informe que brindamos. Transparencia hacia el 2010, fines del 2017, cuando se había cumplido un año de esos 100 recomendaciones que hicimos, hizo una evaluación. De las 100 recomendaciones, ¿cuántas se habían cumplido? Y era el 20%, o sea, 20 recomendaciones. Claro. Ese era el nivel de recomendaciones que se habían cumplido. ¿Qué habían significado? Principalmente, hay que decirlo, básicamente algunas reformas normativas a través de las facultades delegadas que se le dio al Ejecutivo. La más conocida, quizás recordarás tú, Rosa María, fue la famosa muerte civil, ¿no? Así O sea, es. el impedir que vuelvan a ingresar a la administración pública personas que estuvieran condenadas por delitos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, ¿no? Así es. Que no es una muerte completa, tal Exacto. como se ha legislado. La gente Exacto. cree que no pueden volver nunca más. Exacto. Y sí pueden volver después de un número determinado de años. Eso hay que decirlo. Luego vino la extinción de dominio, que ahora ya se ha creado juzgados. Yo he saludado esa medida porque me parece que hay que decirlo. Hoy se ha nombrado. Hoy se han nombrado hoy se ha 21 jueces Así es. de extinción de dominio. Creo que ese es un Es avance una importante. gran noticia. Una gran noticia, hay que decirlo, Es ¿no? así. Entonces, en el marco normativo y en el marco de configurar estructuras, creo que se va avanzando. Pero ambos por decreto legislativo, hay que Exacto, decirlo, sí. no por el Congreso. Claro, se dieron esas facultades, el Ejecutivo las pidió y se pudo avanzar en ese terreno, ¿no? El Congreso de la República dictó la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, que fue una También. norma polémica, pero lo sacó el Congreso, También. hay que reconocerlo, También. el Congreso lo dio. Que era ¿no? importante. Era muy importante. Y luego han habido también modificaciones a todo el sistema de contrataciones, que es finalmente la madre del cordero. Es exactamente el problema. Hay dos madres del cordero en los casos de Lavallato. Financiamiento de partidos políticos, Exacto. cohecho por contrataciones. Exacto. Las normas de contrataciones que se han aprobado, ¿en qué medida pueden cambiar la situación del país frente a la contratación pública? Mira, lo que siempre decimos, Rosa María, es que siempre no va a haber el modelo perfecto de contratación o el sistema perfecto. No, corrupto siempre hay. Siempre hay y lo van a poder vulnerar, porque inmediatamente que conocen la mecánica, el modelo de contratación, lo van a vulnerar. Aquí lo que se trató es, primero, hacerlo más transparente, en segundo lugar, hacerlo más interoperable, todas las instancias que participan en los distintos momentos de la contratación pudieran tener una misma plataforma, por ejemplo, a hablar. Claro. Ahí es donde yo siento que falta todavía ajustar más que pueda participar el MEF, la OCE, Perú Compras. Y hay elementos que son Contraloría. confidenciales todavía que no deberían serlo. Exacto. Por ejemplo, la fórmula económica. Perfecto. Y yo te diría... Y sigue siendo confidencial la sí. fórmula económica. Y el otro elemento que no cambió, Rosa María, hay que decirlo, es el arbitraje. Claro. Nosotros también planteábamos medidas para mejorar el arbitraje cuando es el Estado el que está participando. Claro. Y ahí no han habido cambios. El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso, hay que decirlo, y en el Congreso no prosperó esos cambios. Se archivó. Se archivó. Entonces, ahí hay un problema en ese nivel, ¿no? Entonces, han habido avances, un 20%.
Ustedes insistieron mucho en el tema de la declaración de intereses, Bueno, como universal. exactamente. ¿No? Y como aprobado, debería haber sido aprobado por ley, decíamos nosotros. Exactamente. Eso No lo fue. no lo fue. Es un decreto supremo que obliga al Ejecutivo, pero no obliga a los otros titulares de poderes del Estado. poderes del Estado. Y habría que explicarle al público qué diferencia hay entre una declaración jurada de bienes y rentas y una de intereses. Sí. Bueno, la declaración jurada es cuál es tu patrimonio, cuáles son tus ingresos, ¿no? Esa es la declaración jurada de bienes y rentas. ¿Cuál es tu patrimonio actual tengo? y cuáles son tus ingresos mensuales o Así anuales? La declaración jurada de intereses es cuáles son tus actividades previas a asumir el cargo, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, académico, partidario, ¿no? Entonces, para conocer cuáles han sido, de alguna manera, tus actividades y si esas actividades no están influyendo en tu decisión, en tu juicio, en tu decisión, al momento de dictar normas, de proponer proyectos de ley. Es posible que un funcionario tenga un conflicto de interés. Eso no está mal, pero lo tiene que decir y se tiene que abstener de resolver. Exactamente. Ese es el tema central. Pero si nadie sabe cuál es su interés, ¿cómo podemos saber si tiene un conflicto de interés o no? Sí. Ayer, yo creo que hay un tema importante, pese a que no es ley todavía la declaración jurada, por decreto supremo se ha avanzado bastante. La Secretaría de Integridad ayer informaba en una reunión que son cerca de 14.000 los funcionarios públicos que ya han presentado esta declaración y hay una plataforma web donde uno puede entrar y está en este sistema de datos abiertos y uno puede consultar, ¿no? Hay que decir que también la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia acostaba, pero presentaron todas sus declaraciones de intereses. Y se le está pidiendo a los postulantes también como requisito la presentación de una declaración de intereses, que en el caso de la Junta Nacional de Justicia es vital, porque son abogados que vienen del sector público, del sector privado, que van a ir 5 años y después pueden regresar a su práctica privada. Exacto. Entonces, eso es bien complejo. Sí. Ahora, ¿usted diría que en integridad se ha avanzado poco, pero se ha avanzado? Mira, se ha avanzado, creo que se están dando pasos muy concretos. Yo rescato mucho, en abril del año pasado, hace un poquito más de un año y un mes, se creó la Secretaría de Integridad Pública. Así, que está en PCM. Está en PCM y se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. O sea, ya tenemos un marco normativo y una entidad que se haga cargo de esto. Y ya hay algunos gobiernos regionales, que es lo que yo estoy mirando más ahora, que se están adhiriendo a este proceso. Que es donde hay muchos problemas, ¿no? Muchísimos, sobre todo en contratación pública, también en financiamiento de movimientos regionales, o sea, es muy fuerte. Tanto en la política como en la ejecución de obra pública. Yo soy muy duro en esa evaluación, no excluyo al Ejecutivo en general, pero a nivel regional las redes de corrupción, me atrevería a decir que siguen intactas, Rosa María. Claro. Y eso, si no hay un sistema claro, si la autoridad recientemente nombrada no le pone un coto y no arma un equipo de trabajo, las redes van a terminar por absorber. Digamos, solo en Odebrecht lo que hemos visto es Ancash y Cusco y Callao. Pero en realidad el fenómeno con otros contratistas es mucho más extendido. De los anteriores gobernadores, 19 tenían procesos. De los 25, 19 tenían procesos. Y 6 o 7 están condenados en la cárcel ya. O sea, sí hay un problema muy serio ahí que hay que atenderlo, ¿no? Entonces yo diría que sí ya está el marco normativo, está esta institucionalidad a partir de la Secretaría de Integridad y tenemos este plan que estamos tratando de echarlo a andar. Yo estoy apoyando en algunas tareas en ese terreno, pero creo que tenemos un marco normativo. Hay que avanzar más en el lado de la prevención porque creo que tú haces bien. La parte de sanciones del Poder Judicial, del sistema, tiene que avanzar. Ya está. Pero lo que tenemos que ver es cómo no se repite toda esta situación y cómo creamos bases sólidas para reducir drásticamente estos niveles de corrupción que hemos tenido. Luego vino la Junta Nacional de Justicia y las iniciativas que se presentaron desde el Ejecutivo, también 10 proyectos de ley, para modificar el sistema de justicia. Mucho se ha avanzado, es verdad, pero mucho falta por avanzar. Esa evaluación, ¿cómo la haríamos actualmente? En números presentamos 9 proyectos de ley, una reforma constitucional y 8 proyectos de ley, se han aprobado 7. Exacto. O sea, de 9 se han aprobado 7, quedan 2 pendientes. La de la enseñanza de la ética en las facultades de Derecho, que no sé por qué. ¿Por qué no quieren enseñar ética en las facultades de Derecho? Para mí, y que los colegios profesionales tengan también una vocación muy clara de sancionar las conductas éticas, que lamentablemente no se sancionan. Hay que decirlo. En todos los colegios. En todos los colegios, pero
Claro, ahí un poco Pero esa sí fue se la... enseña ética en las universidades, ¿no? En algunas, no todas las tienen ahora. ¿Ah, sí? Segurísimo, no todas las Porque tienen. yo le digo, en la Universidad Católica enseñamos Sí. ética en todas las facultades. Digo enseñamos porque yo enseño en comunicaciones Sí. ética, Sí, en en la universidad ontología. en la que yo estoy también, ¿no? Claro, en la Ruiz de Montoya. También, Bueno, sí. que faltaba más. Sí, Es una universidad pero no jesuita. todas tienen, ¿eh? No todas tienen. Y luego nosotros hicimos el énfasis... ¿Sabes que yo estoy pensando, ¿cómo pueden no tener? Bueno, para Si que... es un curso obligatorio. Bueno, el énfasis que le poníamos era en las facultades de Derecho por todo este tema Claro. que había ocurrido. Pero efectivamente el debate salió que eso debería incorporarse a todas las facultades y a todos los colegios profesionales. Además, y ahí es donde creo en que las finalmente facultades se entra. normalmente es un obligatorio de 2 créditos, o sea, Sí. no te piden demasiado, pero 2 horitas a la semana, un semestre, creo que hace bien por lo menos para recordar lo que puedes y no puedes hacer, cuáles son tus Sí, límites. y yo creo que en algunas, en todo caso, devino también enseñar la historia de la ética Ya. y no necesariamente esto que tú muy bien dices, Claro. los dilemas éticos que se te pueden presentar en la profesión día a día. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Exactamente. Y yo creo que ahí eso tienes que enseñarlo con casos prácticos, con el día a día. Así es. Hay toda una tecnología que se ha desarrollado ahí, Servir ha desarrollado de manera muy importante ese esfuerzo, yo lo reconozco, ¿no? Y el otro que se quedó pendiente fue la creación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción. Eso es una locura, no entiendo por qué no la quieren Yo formar. simplemente tampoco no lo entiendo, porque necesitamos fortalecer un verdadero sistema Claro, integral. lo que hay en este momento es un equipo especial, Sí. designado por el fiscal de la Nación, Sí. pero no hay una Fiscalía Suprema Anticorrupción. No la hay. Hay fiscalías provinciales Y pero superiores. y superiores, pero no suprema, Así es. que se necesita, así como hay civil, hay penal, tiene que haber una anticorrupción por la especialidad del delito. Así es. Ahora, volviendo, hay 7 que se han aprobado y hay que reconocerlo, Rosa También, María, ¿no? O sea, también. yo creo que se han aprobado prácticamente Ahora, todas las reformas que planteamos. Falta que se pongan en práctica, ¿no? La ejecución. Sí. Pero yo diría que en el marco normativo hemos avanzado. Cuando a veces Los órganos escucho... los órganos de control, por ejemplo, que ya no van a ser la OCMA, Sí, ¿no es cierto? va a ser esta autoridad de control Ya, del Poder Judicial y de la Fiscalía. Claro, pero todavía no se conforma. No, porque tendría que nombrarlo la Junta Nacional Yo de lo Justicia. sé, ¿no? y ese es el otro problema. O sea, yo te digo, creo que se ha configurado la organización, creo, a lo que apuntábamos, ¿no? La reforma constitucional del CNM, las 2 autoridades de control, tanto el Poder Judicial como Que el eran Ministerio Público, importantísimas. el Consejo para la Reforma en la Justicia, que lo integran el Presidente de la República y los titulares de todas las entidades, fundamental ese organismo, pero que también tendría que integrarlo quien dirija la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y luego normas más de tipo procesal, de descarga procesal, ONP, alimentos. Exacto, y todo el tema del contencioso administrativo Así para es. la intervención de la Fiscalía. Así La es. verdad, normas muy importantes y que yo creo que hay que reconocer que ha habido un esfuerzo del Congreso de la República por sacar adelante esas normas, ¿no? Muy bien, ahora, falta, y ahí nos detenemos un momento, que se implemente la Junta Nacional de Justicia, y nos hemos encontrado con tremenda dificultad, porque se ha tomado un examen, la norma dice concurso de méritos. Concurso no, público de méritos. La méritos. Constitución. La ¿eh? Constitución, además, puede ser la reforma. Sí. Concurso público de méritos, ¿no es cierto? Que no es igual a examen de conocimiento. Ok, pero puede ser una parte. Sí, claro. Entonces, en la norma han establecido en el reglamento que una parte es el conocimiento. Lo que pasa es que le han dado un peso enorme Sí. y es descalificante. Si no Así es. pasas el examen de conocimientos, ya no puedes seguir. Y el examen de conocimientos que se ha tomado, algunas personas pueden discutir, no es que las preguntas sean tan difíciles. Eso yo he llegado a esa conclusión revisándolas. Sí. Es la metodología. Los abogados no estamos acostumbrados a responder día de estas cuál es la no verdadera, por decirlo. Es una cosa súper complicada. El depende, falta ahí, ¿no? Depende, pues, Depende, doctor. pues, doctor. O sea, ¿en qué contexto, no? Entonces, tal vez no sea la metodología más adecuada, Sí. porque, como yo le explicaba a varios, nosotros no nos aprendemos las leyes de memoria. Lo que nosotros es sabemos dónde buscar. Eso es lo que nos enseña una facultad. ¿Cuál es tu legislación? Principios generales, busca y resuelve sobre lo que interpretación. En ese examen no te preguntan interpretación, no te preguntan busca, no te preguntan más que te aprendas cosas de paporreta. Sí. Que el que tiene buena memoria le va a ir muy bien. Reitero, no es que sean difíciles, sino que el formato es el formato de examen de ingreso a los 80s. Para nuestra generación de repente incluso es hasta más sencillo, pero para quienes no han dado examen de opciones múltiples, con enunciados capciosos, entonces es complicadísimo el examen. ¿Qué se puede hacer ahí para salvar la situación? Porque hay que salvar una situación. Sí.
De hecho, yo quiero saludar el reconocimiento que ha hecho el día de hoy el defensor del pueblo, señalando que pueden haber habido algunos errores, algunas situaciones que efectivamente hay que corregir en un siguiente momento, en un siguiente examen. Creo que lo importante es eso. Entiendo que tienen la preocupación del plazo y están pidiendo un plazo ampliatorio. Entonces yo diría que ese es el marco más procedimental. ¿Qué hacer? Yo creo que la Constitución fija claramente, Rosa María, cuál es el perfil de personas que queremos para la Junta Nacional de Justicia. Y el criterio general central es de una trayectoria intachable, profesional, claro. Y luego dice de una solvencia e idoneidad moral, dice. Básicamente. Entonces tú tienes que armar un modelo de evaluación y de selección para encontrar ese perfil. Y ahí efectivamente los pesos tienen que ser, creo yo, distintos a los que se ha planteado en este examen y probablemente empezar con un modelo también distinto de evaluación. Tienen que conocer cuestiones básicas los quienes postulen, claro. Sin duda que sí. Así es. Sin duda que sí. No sé si este hubiese sido el mejor elemento. Yo me pongo en la hipótesis que hubiese pasado si este examen lo aprobaban los 104 claro. Postulantes. Igual no te decía nada de la idoneidad, de la solvencia moral, de la trayectoria. Tú tienes que idear un mecanismo de evaluación para evaluar trayectoria. Lo que pasa es que por la cantidad de gente, yo creo que la comisión ha dicho, vamos a hacer un filtro. Ya. Entonces pasan 20, ¿no es cierto? Ya en la entrevista personal, evaluamos su trayectoria y su currículum y de ahí sacamos 14. Y como esto es de opción múltiple, se corrige en 3 segundos con la computadora. Y es, claro, una forma fácil de tratar una postulación con mucha gente, sí. Pero al final no te está arrojando el resultado sí. Correcto. Yo creo, y lo decía, mira, creo que este examen desnuda 2 problemas, Rosa María. El primero, sí, de todas maneras hay que decirlo, el bajo nivel para resolver estas preguntas. Porque no hay forma de no decirlo. Alguien más debió haber contestado, sí, ¿no? Más que 3, ¿no? Tú ves en las redes y el nivel de crítica a cómo no han aprobado este tipo de exámenes es muy alto y claro. Es fuerte. Desnuda ese problema. Y el segundo tema que desnuda es si este es un examen idóneo para el tipo de perfil que tú quieres claro, identificar. Porque siempre que uno cuando jala toda la clase, cosa que me pasa de vez en cuando. Tienes que preguntarte también. Claro, hay dos posibilidades. Sí. O esto ha sido muy difícil, sí. O estos no han estudiado nada. Sí. Una de dos. Claro. ¿No? O las dos. Sí. Y el segundo tema es, a estas personas que tú has dicho, quiero más de 25 años de ejercicio profesional. Claro. Ojo, nosotros hablamos de 30 años. Pero yo lo hubiera puesto en 35, le digo. Ya. Bien arriba. Tú no los puedes someter a este tipo de examen, porque se ahuyentan inicialmente. Tú tienes que buscar otro tipo de evaluar a estas personas. Cuando se habla, y creo que era claramente en la Constitución decíamos, concurso público de méritos, era porque queríamos marcar una clara distancia con lo que había sido el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Y este era el tipo de examen que tomaba el Consejo. Claro. Ese era el problema. Claro. Sobre todo, no para los consejeros, porque ellos venían nombrados por sus gremios, sino para los postulantes. Y eran exámenes que no medían mucho. Además, porque hay otro problema bien complicado. Tal vez eso no lo sabe el público. Los abogados que tienen muchos años en su materia, claro. Ya no miran las demás materias. El que es penalista no ve civil. Sí. El que es constitucionalista, sí, va a caer un poco en penal, pero poco. El que es contencioso administrativo, claro. Va a estar en el contencioso y no en el penal. Sí. Entonces tú no le puedes pedir a un postulante, a un periodista, a un abogado metido periodista sí, porque sabemos un poco de todo, pero un postulante con 35, 25, 30 años de trayectoria muy metido en su tema, que sepa todo. Sí, es imposible. Eso es imposible. Es imposible. Hoy día eso es imposible. Entonces, el equivalente, ¿no? Que ustedes a los médicos los sometan, no, a usted es cardiólogo, respóndame en pediatría. Claro. Bueno, dermatología, bueno, sí sé algo, pero sí. No sé, ¿no? Ese tipo de sí. Examen es el que se está dando. Veo que va en esa línea las declaraciones hoy día del defensor de hacer un examen de ese tipo, ¿no? Claro, que efectivamente orientado y que reconozca la especialidad y que le dé un poco al postulante la posibilidad de elegir también. Ahora, los plazos están bien acortados. No, ya en los plazos vamos a tener que extender. Él está pidiendo 4 semanas, un mes adicional. Claro. Pero estaba por ley, era 19 de junio. Bueno, está por ley. Si el Congreso está en la Constitución, si el Congreso no modifica, o sea, ahí hay un problemón. Hay un problemón, pero yo, digamos, creo que las circunstancias de todas maneras ameritan evaluar esto y si el Congreso lo tiene a bien, creo que es perfectamente posible atender el pedido que ha planteado la Comisión. Y en este contexto, la tercera, reforma política, ahí no participó en la comisión, no participé. No, estaban politólogos, pero sí. Hay que decir algo. Justamente, por ejemplo, para resolver el problema que se ha generado por el plazo
en la Junta Nacional de Justicia, se necesita el concurso del Congreso. Y lo que estamos viendo en la reforma política es que ese concurso del Congreso no está. ¿Qué se puede hacer para que esté? Usted ha hablado con muchísimos congresistas durante estos 2 trabajos. ¿Qué se puede hacer para que el Congreso, la mayoría en el Congreso, acepte que tiene que participar activamente en una reforma? Sí. Yo diría, cuando el Congreso lo toma bien y decide asumir este esfuerzo adicional de sacar adelante reformas, lo puede hacer. Caso concreto, los 7 proyectos de ley que ha aprobado en el sistema de justicia. Ya sé, pero con cuestión de confianza por medio. Con cuestión de confianza, pero lo pudo hacer. Lo que quiero decir es que lo puede hacer cuando se lo propone. El tema es cuando a veces más bien saltan a la vista los problemas de enfrentamientos y nos enredamos en una serie de discusiones que toman tiempo y que retrasan lo importante. Me parece que sí hay una diferencia entre el sistema de justicia, que se ve más lejano, y cuando tienes que reformar el sistema político, que sí lo ven como algo propio. Y Tal ahí vez entonces, sea eso, tal vez sea y eso. claro, y cuando se les dice, mire, este es un paquete integral, que yo creo que el esfuerzo de la Comisión Tuesta es muy importante, lo he valorado y lo reconozco así, pero creo que los tiempos que tenemos hablan de la necesidad también de hacer una priorización de por dónde empezar. Hoy día escuchaba a algún congresista decir, resolvamos lo más fácil, acordemos algunos acuerdos que tengan mayor facilidad de salir adelante y luego vayamos por lo que tiene más dificultades. Habrá temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que sí hay que ponerse de acuerdo y yo demandaría eso, que todo el tema del financiamiento debería cerrarse de una vez la legislación para ese tema, con sanciones y todo. Sí, ya está ahí una reforma constitucional. Sí. Lo segundo para mí era la inmunidad parlamentaria. Ese era un tema clave. Que tiene que ver mucho con la integridad, ¿no? Exacto. Y que creo que tenía que abrirse un debate y verse las distintas posibilidades que tenían. Eso no se ha llegado, más bien lo que se ha hecho es cerrar el asunto y ha provocado esta situación que vemos hoy día. Transparencia hoy día lo hace, yo me sumo a eso. Creo que hay que hacer una invocación al Congreso y al Ejecutivo a retomar el diálogo y a buscar una salida de esta situación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta noche Gracias. con nosotros. A todos ustedes que han estado preguntándose de qué documentos hablan estas personas. Bueno, los documentos están publicados. ¿Sí? Sí. Hay un documento por la integridad del país con 100 recomendaciones. 100 recomendaciones. El documento de la Comisión de Justicia tiene un diagnóstico muy interesante y el documento de reforma política también. Si todos los congresistas estudiaran solo esos 3 documentos un fin de semana y los hicieran suyos, pues muchas cosas buenas saldrían del Congreso. Son buenos porque no son inventos. No son inventos, No todo son tiene inventos. base. Todo estaba a base y todo ya se había dicho en Y es- distintas y hay que decir una propuestas. cosa, no tiene bandera política. Eso es lo más importante de los 3 documentos. No son documentos con bandera política, son documentos trabajados profesionalmente. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Y Rosa María. nosotros no se muevan, viene Curwen. Ustedes lo están demandando, regresa Curwen de todas maneras a En Voz Alta.